Bueno, nos la encontramos en una nota. Fue una nota periodística que encontramos vieja en a newspaper. Y la retomamos, buscamos las grabaciones, las encontramos, nos las prestamos y yo decidí hacerla porque me pareció que detrás de las frases que ella dice se alcanza a entender o trasluce bueno, era muy cercano a un filósofo que a mí me gusta mucho, que era como, bueno, a este tipo de filosofía, aunque digo, no son palabras filosóficas las que usa la mujer, pero me resultó interesante que no, dentro de ese universo de palabras no daba permisibilidad, según ella, a que una cosa fuera más importante que otra, sino que estaba como en un plano como, bueno, la lectura que yo le hago es como una especie de plano inmanente, pues. Y por eso me gustó mucho, entonces la escuchaba. Además que hay fragmentos ahí de algunas poesías que son de un par de amigos, poetas muy interesantes, se llama Juan Carlos Cabrera Ponce, allá de Chiapas. Y bueno, nada más me pareció que podía, que podía usarla no solo como una posibilidad de exploración así como atmosférica, que es lo que quisiera, es que como que la película fuera una experiencia casi igual, como decía hace rato, muy parecida a la música, como una experiencia que te pudiera tanto relajar como te pudiera absorber completamente, pero en las imágenes. Por eso he decidido también hacerla un poco más larga, sumando sonidos también de alguna manera. Digo, el sonido no es tan bueno en mi película, este, pero sí, o sea, no solamente por la forma, sino además en la extracción y lo que dice la mujer en las grabaciones se me hizo muy, muy interesante y con posibilidades quizá más allá del cine. Toda mi infancia veía muchas películas de terror japonesas, todo, todo el tiempo desde que tenía, yo creo que desde la secundaria, desde los 12 años. Y era permanente. Después dejé de verlas, pero lo que me di cuenta es que eran películas muy malas, o sea, realmente nunca fue que, no me interesaba, por ejemplo, Hideo Nakata, que era que me gustaba mucho, que es el más famoso además. Él hacía las películas y a mí me llamaba mucho la atención siempre cómo se veía, este, más que lo que estuviera contando, porque por lo general son películas muy narrativas y son narrativas bastante, pues digo, debe haber una o dos ahí muy interesantes, pero casi todas son malísimas y hay como miles y miles. También películas de terror de los 80 veía mucho, siempre nunca llegar a los 90, no sé por qué me agradaban tanto las películas norteamericanas de terror de los 80, a veces esta serie ves. Pero al mismo tiempo, o sea, encontré, bueno, esa es como la parte, digamos, estética que alcanzo siempre a rescatar del cine de terror, pero la parte expresiva, la verdad es que no la consigo, bueno, casi, he visto muy pocas películas, en verdad, bueno, he dejado de ver conforme avanza el tiempo, y en cambio, o sea, lo que siento es que el cine, digamos, es más para pensar. O sea, creo que hay una gramática como inmersa dentro hay como todo, no quiero decirle lenguaje, es más bien como ciertas marcas que tiene lo audiovisual, porque que son a veces me gusta pensar como previas a la palabra, porque digo, ahora necesitamos para verlas, alguno necesita palabras, pero digo, la máquina se inventó muy en el siglo XX, pero es como la posibilidad, cuando estás frente a la imagen como frente a la posibilidad primera, o sea, lo primero que tienes encima es un montón de sensaciones visuales y el cine las captura muy bien. Entonces, bueno, lo veo como un método de pensamiento el cine que bueno, que se entrecruza a lo mejor con una estética que parece la del horror, la del terror. En principio, sobre la base de la grabación, nosotros, bueno, digo nosotros, mi novia y yo, que es la productora, pensamos una forma narrativa en principio, o sea, en este caso sí. En este caso hicimos una especie de escaleta que tenía toda la forma narrativa, es decir, la escena de la pistola del final, grabamos un disparo, aunque no se ve en la película. Hay escenas del cuerpo arrastrado de la niña, hay una escena donde la entierra, hay conexiones entre las escenas.
Entonces, ya en el proceso de edición se transformó en depurarlas de acciones, o sea, fui quitando todas esas que además nos costaron mucho trabajo hacer, pero finalmente decidí borrarlas para no dejar como, bueno, la intención era depurar la película a, como ella dice en la voz, de instantes como muy privilegiados, o sea, siempre poner como los intermedios entre esa acción que forza lo dramático y esos espacios intermedios donde por lo general, bueno, que la teoría clásica, digamos, del guión condenaría, porque realmente no pasa nada en términos de acción dramática. Este, pero bueno, sí, había un pase de la voz en off a las imágenes y a las acciones que era bastante literal. O sea, yo sabía, o sea, digo, la enterró, iba, la enterraba. Este, bueno, no recuerdo más, pero sí siempre era una transposición así bastante convencional. Y fue después, ya en la edición, que tratamos que yo la fui depurando de las acciones esas, este, muy climáticas, y las fui montando.